Parecía que ya habíamos visto todo en las novedades de inteligencia artificial, sobre todo por nuevas herramientas y actualizaciones que surgen cada día, pero no es así. Lo que veremos hoy es de lo más útil y sorprendente que se ha lanzado nunca. Mira, ¿y si te digo que ahora podrías tener al lado tuyo a la inteligencia artificial? Como si tuvieras a la persona más inteligente del mundo asistiéndote y ayudándote en todo lo que le pidas. Pues bien, desde hace tan solo unos días, gracias a 2 nuevas inteligencias artificiales, ahora esto es posible. Por ello, en este vídeo estaremos viendo cómo hacer videollamadas con la inteligencia artificial, que vea lo que tengamos en pantalla para que nos asista e incluso maneje el ordenador por nosotros para que se ocupe de hacer las tareas que nosotros queramos. Todo esto lo podrás hacer de una forma fácil por ti mismo con herramientas que son totalmente gratuitas. ¿Suena bien? Pues veamos cómo hacerlo. Vamos a empezar conociendo el modelo de Gemini 2.0. Estos son agentes de IA multimodales que pueden ver y escuchar al igual que nosotros, pensando, planeando, recordando y tomando decisiones. Esta actualización nos permitirá, entre otras cosas, pues hacer las videollamadas y compartirle pantalla. Y para hacerlo de forma gratuita tenemos que saltar a la herramienta de Google AI Studio, una herramienta que vas a poder utilizar tú mismo, porque te voy a dejar los enlaces abajo en la descripción y cuando cliques sobre el primero pues vas a aterrizar a esta plataforma de aquí, desde donde nos va a poder permitir tener una conversación por audio, tal y como veníamos haciendo con otros modelos, pero lo más interesante es que ahora tenemos por aquí la opción de poder elegir una videollamada, por lo que le voy a dar un clic a este icono de la cámara, clic con cámara y empezamos. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Oye, me preguntaba si me podrías decir qué tengo en mi mano. Claro, tienes un teléfono móvil en tu mano. ¿Y tiene alguna funda? ¿De qué color es? Sí, tiene una funda verde. Oye, ¿y me podrías decir qué hora marca ahora mismo en el teléfono? El teléfono muestra las 8 y... Dímelo en español, por favor. Claro, son las 8:34 de la noche. Vale, y mira, estaba resolviendo ahora unas tareas que tengo que hacer y me preguntaba a ver si me podrías ayudar con el ejercicio número 2. Ok, puedo intentar ayudarte. ¿Cuál es el ejercicio número 2? Mira, te lo estoy poniendo en pantalla. Veo que el ejercicio número 2 es 4x2. ¿Necesitas ayuda con la respuesta? Sí, necesito que me la des, pero en español. Claro, la respuesta de 4x2 es 8. Pero en español, ¿cómo sería el número? El número 8 en español es 8. Genial. Perfecto. ¿Puedo ayudarte con algo más? Bueno, y fíjate por un momento cómo he podido ver a tiempo real todo lo que está pasando en mi alrededor y me podría ayudar con cualquier cosa. Pero esto, lo más interesante es que lo vamos a poder utilizar desde cualquier smartphone, ya sea un Android o un iPhone. Y esto nos va a permitir poder preguntarle cualquier cosa que estemos viendo a tiempo real. Así que para ponerlo a prueba, voy a coger mi teléfono móvil y lo vamos a poner a prueba. Bien, y ya estaría con mi teléfono en la misma página que acabamos de ver en el ordenador, por lo que nuevamente le voy a dar al icono de la cámara. Lo permito nuevamente el acceso a la cámara y vamos a ver qué tal. Oye, Gemini, te iba a preguntar, a ver si me podrías decir en español, por cierto, siempre respóndeme en español, ¿qué crees que estoy haciendo ahora mismo? Claro, te responderé en español. Por lo que veo en el video, parece que estás grabando un video con una cámara mientras usas una computadora portátil. Vale, y ahora me gustaría que me dijeras de qué marca crees que es esta cámara. Según el logo en la cámara, parece ser una cámara de la marca Sony. Vale. Perfecto. Ahora quiero que me ayudes con diferentes tareas. Por un lado, fíjate, tengo por aquí un cuaderno y me gustaría que me dijeses el resultado del ejercicio número 3. Claro. El resultado del ejercicio número 3, 4 plus 2 es 6. ¿Me lo podrías decir en español? Siempre dime los números en español. Por supuesto, te lo diré en español. El resultado del ejercicio número 3 es 6. Vale, tengo otra tarea justamente aquí y es que tengo una frase en un idioma, pero no sé qué idioma es. ¿Me podrías decir cuál sería? Claro, la frase Hi, how are you? Está en inglés. ¿Hay algo más en lo que te pueda ayudar? Sí, mira, me gustaría ahora que me dijeras si la siguiente frase que te voy a mostrar ahora tiene alguna falta de ortografía. Es esta frase de aquí que te pongo ahora en pantalla. Comprendo. La frase hola. Esto es una prueba de escritura. No tiene errores ortográficos. ¿Y hola estaría bien escrito entonces? Sí, la palabra hola está bien escrita. Pero no tiene H. Tienes razón, la palabra hola necesita una H al principio. La forma correcta sería hola. Bueno, voy a colgar la llamada por aquí y como podemos ver realmente funciona bastante bien, salvo la última pregunta que no la ha hecho bien. Sí que te tengo que decir que en anteriores pruebas sí que lo ha hecho bien, aunque ahora no lo ha hecho, así que te lo tengo que mostrar ya que no nos podemos fiar 100% de esto. Ahora bien, ChatGPT también ha lanzado esta funcionalidad. Sí que es cierto que solamente está disponible si estás viviendo en Estados Unidos, aunque si tienes alguna VPN pues puedes simular que estás en ese país y poder utilizarla. Esto actualmente solo se puede hacer desde la aplicación de los smartphones, así que voy a coger nuevamente
simplemente el mío, te comparto por aquí pantalla y vamos a hacer exactamente las mismas pruebas. Así que antes ten en cuenta que yo tengo este VPN que te voy a dejar abajo en la descripción, aunque también te dejaré otras VPNs de alternativas que vas a poder utilizar de forma gratuita. Yo aquí, como puedes estar viendo, estoy simulando que estoy en Estados Unidos y gracias a hacer esto, si me meto en ChatGPT e inicio una llamada, vamos a ver que ahora tenemos un icono de videollamada al igual que en Google. Para ello voy a tener que clicar abajo a la izquierda y ya le podría hablar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, me gustaría que me dijeses qué crees que estoy haciendo ahora mismo. Hola, veo que tienes una cámara montada y luces de estudio. ¿Estás preparando una grabación o un directo para tu canal? Justo, pero mira, te voy a hacer diferentes preguntas en específico con unas tareas que tengo que realizar, a ver si me podrías ayudar. Mira, por un lado, necesito que me digas la respuesta del ejercicio número 3. Claro, veo que el ejercicio número 3 es 4 más 2. La respuesta es 6, ¿es correcto? Es correcto. Vale, vamos a pasar con el siguiente ejercicio que tengo que hacer. Y es que tengo que adivinar en qué idioma está escrito esta frase. La frase que me estás mostrando es Hi, how are you? Y está escrita en inglés. Buen trabajo. ¿Necesitas algo más? Vale, mira, vamos a pasar ahora con el último ejercicio en donde necesito que revises si la ortografía que tengo escrito en esta frase está bien. Claro. La frase hola, esto es una prueba de escritura, está escrita correctamente. Buen trabajo con la ortografía. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? Mira, fíjate bien en la frase, ¿no ves ninguna falta de ortografía? Tienes razón, lo siento. Me he dado cuenta de que falta la tilde en la palabra esta. Debería ser esta en lugar de esta. ¿Te ayudo con algo más? No, bueno, aquí realmente creo que falta una H a la palabra hola, ¿no? Porque estoy saludando. Tienes toda la razón. Disculpa el error. La palabra hola debería llevar una H al principio. Gracias por señalarlo. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? No, nada más. Pero mira, otra cosa que te quiero mostrar es que vamos a poder rotar la cámara. Y de esta forma pues lo podemos poner en modo selfie. Hola, ¿podrías hacer una breve descripción de mí? Hola. Te veo bastante bien con tu micrófono y tu setup. ¿Pareces listo para una grabación o una transmisión en directo? ¿Es eso lo que estás haciendo? Y fíjate por un momento la cantidad de casos de uso que podemos hacer con esto, ya que ahora con teléfono en mano le vamos a poder permitir preguntar a la IA cualquier cosa que estemos viendo y escuchando a tiempo real. Sí que es cierto que aún le faltan pulir un poco, por ejemplo la falta de ortografía, que ninguna de las dos herramientas sabía detectar bien, pero oye, quizás como he puesto hola coma, pues ha pensado que es una ola del mar, no lo sé, pero quizás venga el error por ahí. Ahora bien, desde la herramienta de Google, que además es gratuita e ilimitada a diferencia de la de ChatGPT, también tiene una funcionalidad adicional que es el poder compartir en la pantalla para que vea todo lo que está pasando por la pantalla de nuestro dispositivo, y esto podría ser realmente útil, así que vamos a intentar verlo. Pero antes, un descansito para mí. Enseña a los patrocinadores del vídeo. Bueno, vale. Mientras la inteligencia artificial coge fuerzas, conozcamos una nueva funcionalidad de Hostinger, una herramienta que nos permite crear cualquier página web de forma profesional y sencilla. Haciendo scroll para abajo, vamos a ver sus 3 planes de precio. Yo directamente te recomiendo el del medio, porque personalmente es el que yo utilizo, y además te dan muchas ventajas como el doble almacenamiento, copias de seguridad diaria y otras ventajas. Así que en este caso, si elegimos este, vamos a poder desde aquí cambiar el periodo, que yo como mínimo te recomiendo 12 meses, ya que así vas a tener un gran descuento y dominio gratuito, así que yo seleccionaré este. Y sobre el precio, que ojo aquí porque por unos 53 € vas a tener hosting y dominio para crear hasta 100 sitios web. Si donde pone tienes un cupón, escribes la palabra Alejavi y lo aplicas, te va a salir aún más barato, en este caso por debajo de 50 €. Aquí clicando en continuar y rellenando con nuestra información y eligiendo la forma de pago que nosotros queramos, aterrizaremos a este constructor de sitios web, desde donde yo le voy a poder dar a crear un sitio web. Voy a tener un constructor de inteligencia artificial, pero sobre todo ahora también voy a poder construir una página web WordPress por inteligencia artificial en cuestión de segundos. Así que yo elegiré esta, le doy a siguiente. Voy a crear ahora una asesoría de inteligencia artificial, así que selecciono esta opción, siguiente. Le digo que quiero crear la web por inteligencia artificial y desde aquí podrás seleccionar un dominio que te va a regalar con tu compra del hosting, aunque yo utilizaré uno temporal. Apenas un par de minutos ya habré instalado el WordPress y ahora simplemente le tenemos que decir a la inteligencia artificial cómo se va a llamar nuestra marca por la que vamos a crear nuestro sitio web y darle una pequeña descripción. Así que yo aquí como nombre le voy a poner asesoría y como descripción le voy a escribir que es una consultora de inteligencia artificial para las empresas. Le doy a crear y automáticamente en menos de un minuto me va a crear toda la página web, como estarás viendo en breve. Y bueno, yo ya la tendré aquí, creo que ha tardado en torno a unos 25 segundos y como podemos ver tenemos una página web con todo el contenido, imágenes, textos. Además veo que me ha creado diferentes pestañas. Aparte de la página principal tendremos una de servicios, donde podemos ver los diferentes servicios que podría estar ofreciendo. También tenemos otra pestaña de clientes, en donde podemos ver diferentes testimonios. Y por último nos ha creado también una página de contacto, en donde podemos ver información inventada que evidentemente tendremos que sustituir por la real. Y en definitiva una página totalmente funcional. Lo más
interesante es que si yo clico en confirmar y editar, fíjate dónde estamos. Y es que toda la configuración está de forma nativa en el propio WordPress con toda la escalabilidad que nos puede dar esta. Si te gustaría tener más información de cómo podrías hacer todo esto por ti mismo, ten en cuenta que ya tengo este vídeo aquí en donde lo estoy moviendo en detalle, y además de esto ten en cuenta que abajo por la descripción tendrás un link especial para que puedas aplicar el cupón y te salga un precio más económico. Y dicho esto, veamos si ahora la inteligencia artificial está disponible. Presente y dispuesto. Bueno, pues nada, te voy a compartir pantalla y vamos a verlo. Y volviendo a la misma pantalla de antes, voy a recargar la página para empezar un nuevo chat, pero ahora cuando clique en la cámara, en lugar de seleccionar la webcam, voy a seleccionar la pantalla, por lo que le voy a compartir esta ventana con todas las pestañas que tengo en mi Google Chrome. Ok, entiendo. Vas a compartir una ventana con todas las pestañas de tu Google Chrome. Correcto, eso es lo que voy a hacer. Y ahora lo que quiero es que me leas un párrafo de un artículo en concreto que he buscado. Así que voy a meter en el artículo. Comprendido. Mira, y me gustaría Perfecto. que Creo lees... que estás en un artículo. Correcto, estoy ahora mismo en un artículo y me gustaría que leas exactamente el texto que te acabo de subrayar. Claro. El texto subrayado dice: la inteligencia artificial ha abierto un mundo de posibilidades para los creadores de contenido. Vale, me queda claro. Vamos a subirlo de nivel. Mira, Gemini, quiero que me ayudes a ganar una partida de ajedrez porque realmente soy muy malo jugando. Así que voy a meterme en el juego. Aquí me aparecen diferentes salas online, así que me acabo de meter en una. Vale, parece que ya se ha añadido una persona. ¿Estás viendo la pantalla? Ok, entiendo. Ya se ha unido una persona a la partida. Correcto, pone por aquí que es mi turno. ¿Qué debería hacer ahora? ¿Qué pieza muevo? Según el tablero de ajedrez, tu primera jugada podría ser mover el peón que está delante del rey, 2 casillas hacia adelante. Venga, pues lo acabo de mover. Le tocará a él. Ahora toca el turno a tu oponente. Vale, acabo de ver que ha movido el caballo. ¿Qué hago yo ahora? Como siguiente jugada, puedes mover tu caballo hacia la casilla F3. Me has dicho F3, pero tú ten en cuenta que mis fichas son las negras. Entonces, hasta ahí no lo podría mover. Tienes razón. Como eres las piezas negras, mueve tu caballo de G8 a F6. Vale, ya la acabo de mover. Genial, tu turno ha terminado. Bueno, y en este caso he ganado gracias a la inteligencia artificial. No, parece que el oponente que se conecta online acaba de salir de la partida. Pero fíjate por un momento la cantidad de cosas que podríamos hacer. Es que le podríamos pedir, de hecho, que nos ayude a crear cualquier cosa en lo que nos falta algo de conocimiento técnico y nos va a estar asistiendo con todo. De hecho, voy a intentar crear una aplicación. Así que le comparto de nuevo. Hola de nuevo. Mira, no me ha gustado mucho el juego del ajedrez, así que me quiero crear yo mi propio juego de la serpiente. Para ello quiero utilizar una aplicación como Bolt New. Así que ayúdame para crear esta aplicación. Comprendo. Ahora quieres crear tu propio juego de la serpiente y necesitas ayuda con la aplicación Bolt New. Correcto. Mira, estoy por aquí y veo todas estas opciones. Parece que es una inteligencia artificial que me crea aplicaciones. ¿Qué debería de hacer ahora para crear este juego? Ok, para crear este juego puedes usar el campo de texto y escribir una descripción de tu juego de la serpiente. Vale. Por ejemplo esto. Le acabo de escribir esto. ¿Qué te parece? ¿Se ve bien? Vale. ¿Y qué hago ahora? Ya lo he escrito. Ahora presiona el botón con la flecha para que la aplicación comience a crear tu juego. Vale, le acabo de dar. Muy bien. Veo que la aplicación está procesando tu solicitud. Sí, parece que está escribiendo código. Sí, veo que Bolt está generando el código para tu juego de la serpiente. Por cierto, mientras se va generando este juego, ten en cuenta que aquí te voy a dejar un vídeo en donde ya estuvimos hablando de esta herramienta de inteligencia artificial en todo detalle. Perdona, veo que ya aparece por aquí el juego, ¿no? Sí, ya se ha creado tu juego de la serpiente. Genial, voy a clicar en Start. ¿Me enseñas a jugar? ¿Qué debería hacer ahora? Utiliza las flechas direccionales para controlar la serpiente y Vale. la barra espaciadora. Valid. Vale, y ya estoy moviendo esto. ¿Y ahora qué debería de hacer? ¿Cuál es el objetivo del juego? En este caso, ya veo que estás moviendo la serpiente. El objetivo del juego es que la serpiente se coma el cuadrado rojo para crecer más y obtener más puntos. Intenta no chocarte con las paredes o con tu propio cuerpo. Genial, pues fíjate, la serpiente está creciendo. Lo haces muy bien. Veo que has obtenido 40 puntos. Sí, de hecho ahora tengo 50. Y fíjate por un momento cómo he estado dialogando con la inteligencia artificial como si la tuviera aquí al lado. Y es que pareciera que tengo un amigo que sabe de todo y que me puede asistir en lo que yo quiera sin pedirme nada a cambio. Ahora bien, Google no se ha quedado aquí. Mira que ya es sorprendente lo que hemos visto, pero es que además han sacado un nuevo modelo de imágenes por inteligencia artificial que te permite, a partir de un coche como este, pedirle que lo ponga descapotable.
y lo generaría. También podría pedirle que cambie un color a un estilo más veraniego y lo pondría de este color amarillo. Incluso le añadiría cosas para que tenga ese efecto más de verano. Y con esta otra imagen también le podemos pedir, por ejemplo, que elimine la chaqueta y el resultado sería este. También podríamos juntar dos imágenes, como la de este gato y este cojín, y al clicar en general tendríamos este conjunto de imagen. O de igual forma, con este mismo gato le podríamos pedir que lo ponga como una pegatina en este monopatín y automáticamente en general pues ya tendríamos nuestra pegatina en este monopatín y de hecho es exactamente el mismo gato. Esto de Google aún no lo he podido probar, pero ten en cuenta que de estas funcionalidades ya hemos estado hablando en este vídeo aquí, ya que existen otros modelos de inteligencia artificial abierto que nos permiten hacer esto. Y es que aquí, como le pedimos los cambios a través de chatear, parece que se lo estamos pidiendo a una persona que controlase nuestro ordenador y editara esas imágenes. Pero darle el control a la inteligencia artificial para que maneje nuestro ordenador también es posible. Vamos a utilizar ahora una herramienta que vamos a poder utilizar de forma gratuita, en donde estará cogiendo el control de nuestro ordenador acorde a lo que nosotros le pidamos. Para poder verlo de una forma más clara, saltemos a la plataforma de Multion, una plataforma que nos va a permitir tener nuestro propio asistente de inteligencia artificial. Más allá de entrar a la página web, yo lo que te voy a dejar en la descripción va a ser directamente un link para descargarte su extensión de Google Chrome, ya que esta sería tan fácil como clicar en añadir a Chrome, añadimos extensión y ahora se nos empezará a cargar la inteligencia artificial. Desde aquí ahora nos tenemos que registrar, así que yo lo voy a hacer con Google y una vez lo hayamos hecho, pues ya lo podremos utilizar. Aquí ten en cuenta que al ser una extensión de Google Chrome, yo lo que te recomiendo es que sobre esta pieza de puzzle la ancles para que siempre la tengas por aquí fija y además si le das un clic también podrías hacer que cada vez que abras una nueva pestaña se abra esta página de aquí. Yo sin embargo lo voy a dejar desactivado ya que realmente también quiero utilizar el navegador de forma normal. Pero ahora aquí está lo interesante, ya que le vamos a poder pedir cualquier cosa. Imagina que yo quiero crear un recordatorio en mi Google Calendar para que me notifique con la cena de fin de año. Pues yo aquí, donde pone escribir comando, le puedo decir que quiero un evento en mi Google Calendar el 31 de diciembre a las 10 de la noche que diga cena. Yo ahora, si le doy a Do It, automáticamente por aquí me dice, y yo no estoy haciendo nada, esto está todo a tiempo real y me dice que ya la acaba de crear. Aquí de fondo me está hablando. Esto lo puedes activar directamente clicándole aquí, que yo de hecho la acabo de poner en mute y vamos a ver si realmente la ha hecho, porque es que realmente ha tardado unos 5 segundos en hacer todos estos pasos. Así que voy a clicar en 31 de diciembre y efectivamente, fíjate por aquí que tengo un evento llamado cena que empieza a las 10 y termina a las 11 y lo hemos hecho en cuestión de segundos. Venga, vamos a ponerlo más a prueba, ya que como puedes estar viendo por este lado tenemos el chat y le podemos seguir hablando. Así que yo aquí ahora lo que le voy a decir es que me busque un libro que se llame La Buena Suerte y que lo añada a mi carrito de Amazon. Así que le voy a dar a enviar, se mete en Amazon, yo no estoy haciendo ahora mismo absolutamente nada, acaba de hacer la búsqueda de este libro de La Buena Suerte, se ha metido en la página de producto y aquí como estoy viendo, ahora mismo hay una promoción y se puede descargar gratis, entonces no está la opción habilitada de añadir al carrito. Así que aquí se está volviendo un poco loco buscando en toda la página web a ver cómo puede añadirlo al carrito. Y yo lo que voy a hacer va a ser asistirle, porque mientras lo esté utilizando yo realmente lo puedo superponer y le voy a dar aquí a la versión de compra, ya que desde aquí sí que me aparece la opción de añadir al carrito. Así que si yo ahora le pongo exactamente el mismo prompt, pues me la acabaría de añadir al carrito tal y como yo se lo he pedido. Bueno, ahora le voy a pedir que me haga una reserva para una cena en una ciudad. Así que le voy a poner que reserve en un restaurante de Barcelona para 2 personas hoy a las 9 de la noche. Se me ha hecho más tarde a las 9 de la noche, así que le voy a poner que sea mañana a las 9 de la noche. Le voy a dar a enviar y vamos a ver qué nos hace. Recuerda que yo ahora mismo no estoy utilizando absolutamente nada. Vale, me acaba de abrir esta página web llamada OpenTable. Fíjate cómo está poniendo en el filtro el día de mañana y a las 9:30 de la noche. También ha filtrado a las 2 personas. Está haciendo una búsqueda entre los diferentes restaurantes que podría yo comer. Está buscando a ver qué me apetece, así que yo ahora le voy a decir que reserve en este sitio, porque además me ha preguntado por mis gustos. Así que lo envío, no estoy haciendo nada, ahora se acaba de meter en un restaurante que por cierto es distinto al que le he dicho, pero bueno, está eligiendo esas opciones de reserva y por aquí me está terminando la reserva, pero voy a darle para atrás rápido porque no quiero que haga ninguna reserva realmente a un restaurante que no voy a ir porque de hecho ahora mismo no estoy en Barcelona. Bien, vamos a hacer una última prueba porque esto la verdad es que engancha bastante. Así que le voy a pedir ahora que escriba en un documento de Google un artículo que hable de la importancia de usar la inteligencia artificial. Así que le voy a dar a enviar y vamos a ver qué hace. Vale, aquí parece que piensa que yo sigo hablando de la reserva, así que voy a cerrar esta pestaña y le voy a poner el mismo prompt. Pero ya que estoy, se lo voy a poner un poco más difícil. Le voy a pedir que más allá de inventárselo él, se inspire a partir de artículos de internet. Así que le voy a dar a Do It y ahora lo que yo espero es que haga una búsqueda primero en Google, que efectivamente la acabo de hacer. Aquí estoy viendo que está buscando importancia de utilizar la inteligencia artificial, se ha ido a la parte de noticias
Ojo que no estoy haciendo nada nuevamente. Acaba de entrar al blog de la noticia, ahora acaba de entrar en Google Doc y ahora desde aquí me acaba de escribir todo el artículo en este chat para que yo simplemente tenga que copiar y pegar en uno de estos documentos. Y fíjate por un momento la cantidad de cosas que podemos hacer. Esta es ahora mismo la única alternativa gratuita que podemos utilizar, pero hay otras incluso más potentes que está utilizando, como una llamada Do Browser, que esta te ejecuta absolutamente todo lo que le pidas, aunque tenga que hacer muchos pasos, pero lo malo es que esa, para poder probarla, hay que pagar. Aunque si te interesa mucho, déjamelo por los comentarios y haré un vídeo al respecto. Y bueno, ¿qué te parece que hayamos podido hacer todo esto de una forma gratuita? Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Como estamos viendo, la inteligencia artificial no para de avanzar. Y es que ahora podemos tener nuestro propio asistente de inteligencia artificial para que nos asista allá donde necesitemos. Este tipo de herramientas pronto será un estándar en un mundo lleno de cambios sobre el que tendremos que adaptarnos.